Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es hummus de aguacate. Hoy una receta súper saludable para todos nosotros y súper fácil de preparar. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar por la parte de los garbanzos. Yo tengo aquí 300 gramos de garbanzo ya cocidos. Los vamos a pasar a una jarra o a una licuadora, nada, a lo que nosotros nos sea más cómodo y más fácil, para luego triturarlos y una vez ya lo tenemos vamos a comenzar a añadirle sabor. Añadimos media cucharadita de comino en polvo. También vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva. Una vez hemos añadido el aceite de oliva, ahora a continuación vamos a añadir un diente de ajo. También vamos a añadir una cucharada de tahini. Este tahini lo he hecho yo en casa y también tenemos la receta ya en el canal. Abajo en la cajita de descripción en el primer comentario os voy a dejar el enlace de la receta por si quisierais echarle un vistazo y ver lo fácil que es preparar tu propio tahini en casa. A ver que no me gotee y no manche. Una vez esta parte ya la tenemos, a ver, aparto esto para explicaros el siguiente paso porque aquí tengo el zumo de un limón. Pero el zumo del limón lo vamos a añadir a lo último. ¿Por qué? Para que nos proteja el verde de los aguacates, para que no se nos oxide. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pelar y picar 2 aguacates. Cortamos en trocitos para que nos sea más fácil cuando lo tengamos que triturar. Una vez lo tenemos, lo pasamos a la jarra o a la licuadora y volvemos a repetir el mismo paso con el otro aguacate. Ahora sí, añadimos el zumo de un limón y sal, como siempre os digo, a nuestro gusto. Una vez ya tenemos todos los ingredientes, pues tan fácil como comenzar a triturar. Vamos a ir triturando, pero antes quiero comentaros que aquí tengo agua fría. Según vaya viendo la textura de que me queda del hummus, le voy a añadir la cantidad de agua, pero no necesitamos mucha. Vamos a triturar y como veo que el hummus me queda más bien espesito y a mí así tan espeso no nos gusta, pues comienzo añadiendo solamente 2 cucharadas de agua. Una y 2. Vamos a ir poquito a poco porque si no se aligera muy rápido. Entonces vamos poquito a poco añadiéndole ese agua hasta dejar la textura que a nosotros más nos gusta. Mezclamos, pero veo que todavía necesita un poquito más, pero poco más. Entonces en total he añadido a mi hummus 4 cucharadas de agua bien fría. Mezclo de nuevo y una vez ya lo tenemos bien mezclado, lo que vamos a hacer es probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. Está buenísimo, pero le falta un toquecito más de sal y le voy a dar otro toquecito más de comino en polvo. De comino en polvo aproximadamente igual que antes, media cucharadita. Mirad, ¿veis? Le añadimos esa media cucharadita. De nuevo voy a volver a mezclar. Y cuando ya lo tenga bien mezclado, de nuevo voy a volver a probar por si tuviera que rectificar de algún ingrediente. Y mirad qué cremosito. A mí es que me gusta dejarlo así cremosito para que luego se pueda untar y que sea fácil luego cogerlo, por ejemplo, si lo queremos compartir con nachos o con cualquier otra cosa. Lo tenemos perfecto. Lo voy a pasar a un bol así un poquito más pequeño para que veáis cómo queda. Y la textura, mirad qué textura cremosito. Por eso os digo, ¿veis? No me gusta que quede demasiado suelto para que luego sea más fácil el comerlo. Yo creo que se disfruta hasta incluso más, así tan cremosito. Una vez ya lo tenemos, ahora con una cuchara le vamos a dar así un poquito de forma, alisamos, haciendo unos pequeños surcos.
Y ahora en esos pequeños surcos que se forma se suele añadir el aceite de oliva y un toquecito de pimentón, pero para este hummus de aguacate lo que pega es un chorrioncito así de aceite de oliva y también, por ejemplo, lo que podéis añadir por encima que le va muy bien, frutos secos picaditos, nada, variedad de frutos secos, almendras, nueces, pistacho, lo que más os guste. Y también le va muy bien al hummus de aguacate añadir, por ejemplo, si quisierais, un toque de sésamo, pero a nosotros nos gusta así, tal y como habéis visto, un chorrito de aceite de oliva y a disfrutar. Nada, una receta súper saludable, como decíamos al principio, que sí o sí os recomiendo porque es que está cargada de vitaminas por todos los lados, porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.